nos hacían para motivar la discusión de cuáles eran los retos y cómo México podía aportar, pues yo creo que nosotros tenemos una transición institucional, pero no dejamos de atrás el derecho. Y yo creo que con eso es con lo que una de nuestras posiciones más importantes a nivel internacional, seguir salvaguardando el derecho a la información de todas y todos los mexicanos, pero como una posición internacional, como parte del fortalecimiento de nuestra propia democracia. Entonces yo creo que esos son los puntos más importantes que ahorita estamos enfrentando, cómo México se posiciona frente a una crisis donde parece que estamos en la antesala de un posible retroceso, ¿no? Donde hay gobiernos, presidentes que dicen ¿para qué la transparencia, no? O sea, ya se imaginarán con cuáles palabras, con música altisonante, así pesada, que dicen, no, pues la transparencia, ¿eso qué? ¿No? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un gran papel que aportar como un país que sigue salvaguardando el derecho en todas sus formas. Y creo que ahora sí también tenemos que pensar desde el otro lado de cuáles son las cosas innovadoras en temas de transparencia y nosotros qué podemos sumar también a esta agenda. Evidentemente, cuando hablamos de transparencia y de modelos interesantes o que nos parecen mucho más innovadores, hablamos de digitalización, hablamos de una transparencia social, que seguramente es algo que ya se ha tocado en esta actividad en otros momentos, pero también te hablamos de una cercanía con la ciudadanía, es decir, ¿cuáles son estos elementos que hacen tu modelo de transparencia mucho más fuerte? Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que decir, a ver, desde el gobierno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con este modelo de la gran digitalización que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que vamos a sumar muchísimo a esta agenda internacional de la transparencia, pero ¿qué es lo que tenemos que seguir conversando para que no se nos quede pendiente? Y lo platicábamos, ya saben que siempre tenemos estas charlas de antesala y decíamos, bueno, ¿cuáles son los lugares comunes que ya no le significan nada a la gente? Y seguramente aquí Eduardo y Alejandra van a seguir con esta conversación. Hay conceptos que suenan bien, pero que ya no le dicen nada a la gente porque no los entienden, porque no se identifican con ellos. Uno de ellos y es el de datos abiertos, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que los datos abiertos, y entonces ahora el tema de los datos abiertos es que eso es un lugar común que ya nadie entiende. Y hace ratito estábamos conversando de un tema que es como la infoxicación, ¿no? Es decir, tienes un montonal de datos y ahora a ver qué haces con ellos. Y eso está pasando en muchos países, ¿eh? Ustedes entren al data de Reino Unido, ahorita los canadienses están haciendo algo más interesante, pero el de los suecos, los suizos, los coreanos, y ven una cantidad brutal de información que puedes bajar y bajar y bajar y bajar, pero quién sabe qué puedes hacer con todo eso. Para empezar necesitas algo de expertise, ¿no? O sea, el Excel básico sí no te lo perdonan. Entonces yo creo que el reto que tenemos, no solo en México, pero es un reto de la agenda internacional, es cómo ponemos toda esta información en un lenguaje ciudadano que realmente haga que el acceso a la información sea democrático, ¿no? No sea especializado, porque el acceso a la información se convirtió en un tema de hiperespecialización, ¿no? Sí, está todo ahí. Nosotros que venimos de trabajar de otras instituciones como el SAT, miren, religiosamente subíamos y subíamos y subíamos información. Y yo de repente decía, si toda la información está disponible, ¿por qué no salen un par de notas más interesantes de esto? Pues porque está en un formato que es muy poco accesible. Entonces, cuando hablamos del reto en México y en la agenda internacional en materia de transparencia, es cómo democratizamos la información y cómo la hacemos más ciudadana. Y por ahí quiero abrir bocado para esta primera ronda. Muchas gracias, maestra. Pues sin duda nos ofrece una mirada renovada ante el inicio de este nuevo modelo. Creo que nos llevamos ideas relevantes acerca de esta primera reflexión, como la importancia de superar esos lugares comunes, ir de las etiquetas a las realidades, también cómo llevar este reto
y esta responsabilidad que se está asumiendo en la garantía del derecho de acceso a la información y el papel de México al asumir este compromiso en la agenda internacional. Tomando este punto de partida y desde la perspectiva también de la academia, de las organizaciones relevantes en la agenda internacional en esta materia, le cedería el uso de la palabra a Eduardo Bohórquez para que nos platique un poco acerca de las oportunidades que ofrece la colaboración internacional y cuáles son los retos para fortalecer las capacidades nacionales y regionales en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. ¿Cómo podríamos incidir en la atención de segmentos poblacionales que aún no han sido atendidos y que son prioritarios tanto para México como para la región? Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Gracias a ti, Caro. Si logro responder esas dos cosas en el tiempo asignado, me voy a ganar un premio. Primero, muchísimas gracias, Tanibet, Caro, ¿no? por la invitación. Es una oportunidad para encontrarse con muchas personas queridas, ¿no? Es una comunidad de práctica que por fortuna sigue creciendo y que involucra a otras personas. Y yo tengo suficientes canas como para haber empujado este tema antes del Grupo Oaxaca. Entonces imagínense cuántos años llevo dándole vueltas a la pregunta que Caro me formula. Ya más de 30 años. De hecho, inventamos el Grupo Oaxaca como una estrategia política para que no viniera del propio gobierno la iniciativa de ley, sino que viniera de un núcleo social, lo que hoy también se plantea como un reto, ¿no? Que la transparencia no venga solo del gobierno, sino que tenga sentido y pertinencia social. Y la verdad es que creo que el tono que tenemos que empezar a utilizar es el que nos está invitando Iraíz. Creo que tenemos que desmitificar esta agenda y empezar a repensarla con anteojos frescos y con otras posibilidades. ¿A qué me refiero? Miren, los dos grandes enemigos del Estado mexicano, no en la agenda de seguridad, pero en otras, son la inercia cognitiva y la inercia institucional. El más grave es la primera, la inercia cognitiva, pero la institucional es poderosísima también, ¿no? Es que esto siempre se ha hecho así, es que esta es la manera en la que dice la academia que se tiene que hacer. Yo tengo la mala fortuna, lo sabe bien Víctor, que yo hago cosas que después estudié a la academia, ¿no? En mi vida siempre ha sido al revés, no voy a la academia a brevar, sino que la academia estudia lo que hemos hecho para ver qué sirve y qué se tiene que utilizar en el futuro. La inercia institucional es relativamente fácil de vencer si tienes control político del diseño de las reglas, ¿no? Puedes romper y cambiar algunas instituciones. Pero la amenaza más grande es la inercia cognitiva, porque es cómo interpretamos el mundo y cómo lo vemos. Van algunas claves tratando de responder a la pregunta bastante más inteligente que la respuesta. Miren, en 1998, cuando empecé a trabajar este tema, lo que me respondían en gobierno y en el sector privado es que la transparencia no era para países como México, que tenían una cultura política parroquial. Y estaban citando a la academia, estaban citando el libro de Almondiverba, que se llamaba La cultura cívica, y nos decían con una fuerza y con una contundencia, ya lo dijeron Almondiverba, nosotros tenemos una cultura política parroquial, y estos temas, Eduardo, que tú traes son para Finlandia, para Suecia, para Dinamarca, pero no para México. Romper la primera inercia cognitiva tomó mucho tiempo, ¿sí? Porque no nos considerábamos, Iraíz, sujetos de derecho. Pensábamos que era una concesión graciosa de los gobiernos, no un derecho humano. Segunda inercia cognitiva, 2001, no había ley de transparencia y empezamos a hablar de apertura gubernamental. De hecho, la primera mención en el mundo moderno de gobierno abierto, se llamaba Gobierno Abierto y Participativo, GAP, y formamos a 14,000 servidores públicos federales y estatales, y hablando de las capacitaciones, se esfumaron, ¿verdad? O sea, desaparecieron, pese a que desde 2001 ya hablábamos de apertura gubernamental y participativa, es decir, con sentido social.
Luego todavía hay algunos bribones que se atreven a decir que Obama nos invitó a la Alianza para el Gobierno Abierto, el OGP, cuando México es pionero del gobierno abierto en el planeta. Y repiten, no, es que OGP nos dice, no, perdónenme, somos fundadores de eso porque teníamos experiencia previa, incluso antes de tener una ley de acceso a la información pública. Y antes de tener una ley de acceso a la información pública ya estábamos traduciendo las reglas de operación de los 38 programas y subprogramas de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, y ya teníamos lupas que identificaban cuáles eran las áreas de riesgo. Se llamaba el Manual Ciudadano de los Programas Sociales. Todo esto es previo a la ley, ¿sí? Bueno, ¿quién creen que fue el principal usuario del Manual Ciudadano de los Programas Sociales? Las administraciones municipales, porque no los conocían, ¿sí? Y porque las reglas de operación no se compartían, a pesar de que se publicaban en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la importancia de reconocer que tenemos un derecho y que tenemos un marco constitucional y legal que protege este tema, nos va a llevar a ser un poquito más creativos, menos solemnes, no menos serios. Uno puede ser muy serio y la solemnidad no es seriedad, ¿sí? Y nos tiene que llevar a ocupar el lugar que siempre hemos buscado tener en esta y en otras agendas. Esta es la 12ª economía del planeta. Lo que hace México se estudia en el resto de América Latina, lo estudia la academia, lo revisan las redes, para bien o para mal, cuando tropezamos y cuando acertamos. Es demasiado grande, como dicen en la comunidad internacional, it's too big to fail. Es demasiado grande como para que nada más colapse México. Solo países como Brasil, como México, tienen ese problema, ¿verdad? Que son economías tan grandes que nadie quiere que tropiecen, que lo que quieren es que más o menos funcionen. Entonces, ¿qué debemos abrevar de la experiencia internacional? Lo que funciona, sí, pero también lo que no funcionó. Y hay mucho que no funcionó. Esta agenda se burocratizó increíblemente a nivel internacional. Yo soy parte de una campaña, y miren que me tocó fundar OGP, que se llamaba Quítale el freno a OGP, porque era tan ceremonioso, y el 5º plan de acción, y el 4º plan de acción, y la metodología, y el diagnóstico, y el antidiagnóstico, que para cuando terminabas el documento, ya se había acabado el sexenio. ¿Sí? Creo que tenemos que darnos esa oportunidad porque los retos son inmensos. Van algunos temas donde tenemos que aprender muy rápido cómo manejar el asunto. Tenemos que separar la idea de que las compras de nuestro aparato de seguridad todas son clasificadas por asuntos de seguridad nacional. Eso es falso. Ahí tenemos un problema. Si queremos ayudar a nuestras Fuerzas Armadas a que no se vayan del lado opuesto, necesitan abrirse en términos de transparencia y cumplir no solo con la ley, sino tener el apoyo social de una comunidad que no quiere que le vayan mal a nuestras fuerzas de seguridad. Necesitan verlo al revés, no como proteger la seguridad nacional desde la apertura, no desde la cerrazón. ¿Cómo se protege la seguridad del Estado desde la apertura? Ahí viene un reto muy importante, seguramente los organismos multilaterales y de cooperación internacional nos podrán ayudar a enfrentar ese reto. Otro asunto que es clave es que estamos compitiendo, la verdadera competencia no es entre Estados-nación, es contra ChatGPT, ¿sí? Y si el gobierno, perdónenme, por razones de tiempo lo voy a hacer muy cortito, pero creo que debemos de platicar más y tallerear, ¿no? También sobre estos temas. La amenaza más grande que tiene esta institución no es solo la parte formal de los recursos de revisión, que seguramente se va a revisar, o las plataformas, es que la información que no encuentre un agente de inteligencia artificial pública, la va a reemplazar con otra información que puede no ser verídica, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que los municipios que no publiquen información van a desaparecer, ¿sí?
Porque si no publicas información, ¿de dónde la va a jalar la inteligencia artificial para darle la respuesta al ciudadano? Y no le van a preguntar a su gobierno. Le van a preguntar, como todos los que estamos aquí lo hemos hecho, a Grok, a ChatGPT, a DeepSeek. No le van a preguntar, ya no van a hacer solicitudes. Entonces, si el gobierno no pone la información, lo que va a desaparecer es la verdad oficial. ¿Se dan cuenta de lo? Esta es una amenaza a la seguridad del Estado, ¿sí? Va a desaparecer la verdad oficial, porque ChatGPT no va a revisar 4 horas de video de YouTube para encontrar la declaración del funcionario público en la rueda de prensa de las mañanas. No va a hacer eso, ¿verdad? Está diseñado, el algoritmo está diseñado para ser eficiente, va a jalar la información donde la encuentre primero, la pueda contrastar con otras fuentes. Entonces la amenaza es esa, la amenaza es que el acceso a la información va a pasar por un agente. Por cierto, no es una tecnología, algún día hablaremos de eso. Dejen de repetir, por favor, se los ruego, que ChatGPT es una tecnología, es un agente, es otra cosa. Una tecnología nosotros tenemos control sobre ella, un agente no, ¿sí? No va a haber regulación pública que pueda controlar un agente de inteligencia artificial. Esa es una amenaza para la parte social, del sentido social de la transparencia. Y va la última, para no cumplir con el tiempo y no responder toda la pregunta. Yo creo que hoy tenemos que pasar de cambiar páginas a cambiar prácticas de gobierno. Si la transparencia todo lo que produce son plataformas y páginas, híjole, nos quedamos en el siglo XX y no nos dimos cuenta. La transparencia tiene que ayudar a cambiar prácticas gubernamentales. No queremos saber si hay muchas adjudicaciones directas solo por curiosidad, ¿verdad? Queremos que cambien las prácticas de gobierno. Queremos que les sirva a las personas, pero no solo en el sentido del DAI, ¿no? O de acercarle la información a las personas, que también hay que hacerlo, sino en el sentido de que cambie el gobierno, en el sentido que queremos como sociedad. Si estaban pensando en crear una página, los que estén aquí, piénsenlo 2 veces. Piensen en cambiar una práctica de gobierno y cómo la transparencia les va a ayudar a cambiar esa práctica de gobierno, no al revés. Porque si no se van a quedar con una plataforma muy bonita que nadie va a consultar. Cierro con 2 ejemplos, ¿sí? A mí me tocó pelear en algunos de los planes de acción para que se hiciera público el expediente completo de Ayotzinapa. Y se hizo público en una versión testada. 100 servidores públicos de la Fiscalía, del órgano garante, trabajaron para hacer esa versión pública. ¿Saben cuántas personas lo consultaron? ¿10? ¿12? Y luego otro grupo genuino de derechos humanos decía, hay que transparentar la base de datos de personas desaparecidas. No saben la cantidad de discusiones con la Procuradora General de la República, con el consejero jurídico de la Presidencia, con la Corte, para ver si se podía avanzar en este tema, que sin duda es muy importante. Yo tengo el log de cuántas personas consultaron la base de datos. 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran páginas y no prácticas lo que estábamos buscando cambiar. Nos embelezamos con la idea de la plataforma, porque nos sonaba moderno, pero no con que la información estuviera en el formato correcto y fuera disponible para que si de pronto DeepSeek alguien le pregunta, oye, ¿cuánto cuesta X? Pueda jalar esa información y pueda responderle instantáneamente al usuario. Como todo momento difícil de la historia de la humanidad, este se parece un poquito al medioevo, por cómo se están poniendo las cosas en el planeta, pero también es el principio del Renacimiento. Mientras estaba el medioevo, había personas como las que están aquí, pensando en cómo hacer más luminoso el mundo.
ojalá se den cuenta que no son una especie en extinción, sino el principio del renacimiento. Muchas gracias, Eduardo. Nos dejas planteamientos sumamente importantes en el marco de este nuevo modelo. Se relaciona precisamente con el mensaje que en su momento dio nuestra titular en la intervención, cómo pasar de un derecho de escritorio que al final se queda incompleto a un derecho de territorio. Nos dejas planteamientos pues en relación con medios que sean culturalmente adecuados a la sociedad a la que están, a los sectores de la población a los que están dirigidos, romper las inercias cognitivas, que el modelo también, este modelo integra a los municipios e integrar a los municipios en el modelo institucional, pues también ofrece oportunidades y retos, ¿no?, de aterrizar las acciones gubernamentales en efectos positivos reales para la población. Y bueno, pues trascender de la burocracia a una realidad y el diseño a la realidad cotidiana. Ahora quiero dar paso a la intervención de Alejandra Pinelo y en relación con tu intervención, Alejandra, tomando como referencia el modelo actual de acceso a la información, ¿de qué manera crees que México puede asumir su compromiso ante los desafíos globales y cómo contribuir al avance en la agenda internacional en esta materia? Gracias. Pues mi perspectiva va a ser un poco distinta a la de Eduardo. No soy tan jovencita, pero a mí me tocó un mundo en el que desde que a lo mejor era adolescente ya escuchaba en la tele incluso del acceso a la información. Y bueno, también creo que ya unos años después, trabajando en gobierno y ahora trabajando en cuestiones de anticorrupción, de transparencia, me doy cuenta de que sí, o sea, se genera esa información, pero como ya comentaban aquí los colegas, ¿qué tanto llega a la población? Si bien hay un alto grado de respuesta a las solicitudes de información, muchos de ellos siguen siendo en el sentido de incompetencia, de que no existe la información, y precisamente desde la perspectiva del desarrollo, que pues es la que impulsan las Naciones Unidas, la transparencia y el acceso a la información no solamente son un derecho que sin duda hay que seguirlo protegiendo, también profundizando en su goce efectivo, es decir, en que las personas pues sí obtengan esa información y la puedan utilizar. Desde PNUD también hemos desarrollado un concepto al que llamamos cadena de la información pública y que se refiere a un enfoque por el cual se asegura que la información no solo esté disponible, sino que sea publicitada y que esté fácilmente accesible y que por supuesto corresponda a un criterio de rendición de cuentas para que sea accionable por la población. Es decir, si bien muchos de ustedes aquí presentes como parte de las dependencias a las que pertenecen tienen obligaciones de generar, de publicitar información, es también necesario que podamos colaborar con otros actores, con otras incluso instituciones, para que esa información pueda llegar a la población, ¿no? Y ahorita también se hablaba mucho de estos nuevos, bueno, la digitalización, la inteligencia artificial, que sin duda son herramientas, ya no sé si llamarlo tecnologías o no, pero bueno, el internet y la cuestión digital pues tienen siendo un papel súper importante en la actualidad, pero también desde la perspectiva del derecho a la información pública es de considerarse que hay un porcentaje de la población, sobre todo en zonas rurales, que no tiene acceso al internet. Y en México sí existen también estos otros medios de acceso a la información que no son nada más los digitales. Y creo que también tenemos que buscar, ahora sí que como dice el principio de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás y que la perspectiva desde la que estamos trabajando la transparencia y el acceso a la información, realmente buscar que no dejar fuera estas otras partes
de la población. Creo también que entre los retos actuales, si bien ya se mencionaba, pues a lo mejor inteligencia artificial, un poco las informaciones, pues las fake news, informaciones que no son correctas, y precisamente me parece que el hecho de poder ser mucho más proactivos en la información y también en cómo se transmite, nos va a ayudar a pues combatir este nuevo desafío. También creo que un otro reto u otra demanda del contexto contemporáneo tiene que ver con, por ejemplo, en este 10º aniversario del Día de Conmemoración del Acceso Universal a la Información, las Naciones Unidas han puesto el foco, han puesto como tema por aquí tengo el tema preciso, pero se refiere a acceso a información medioambiental en la era digital. Y esto nos habla de otro tipo de desafíos contemporáneos, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, cuestiones que a lo mejor no son como, a lo mejor no están dentro de las obligaciones de transparencia, o no es lo primero en lo que pensamos al hablar de transparencia, pero al final, por ejemplo, generar información sobre, no sé, tecnicismos, pero a lo mejor contaminación o cuestiones de degradación medioambiental, que también no se quedan dentro del territorio mexicano, sino que traspasan fronteras. Este tipo de información es información necesaria que nos va a ayudar no solamente a los gobiernos, sino también a la población y a las organizaciones que trabajan estos temas, a poder pues atender estos nuevos desafíos tan urgentes como lo son el cambio climático y demás cuestiones medioambientales. Entonces, creo que parte de hacia dónde debe ir la transparencia también tiene justamente que ver con pensar el tipo de información. Si bien los colegas ya hablaban sobre la forma de hacer llegar la información a la ciudadanía, creo que también se vale pensar en, pues en el fondo, ¿no? En nuevos tipos de información que tienen que ver con los desafíos actuales que van a servir a atender retos. Y, por ejemplo, ahorita sí haciendo referencia mucho a este tema de la cuestión medioambiental, creo que, por ejemplo, o sea, Naciones Unidas, ¿en qué puede ayudar el PNUD? No solamente tenemos representación a nivel global y podemos hacer esa vinculación que ya hemos hecho en otros temas con no solamente buenas prácticas, sino con otros organismos que se encuentran en otros países para poder generar esta información que nos resulta tan útil, ¿no? Al final, por ejemplo, en la cuestión medioambiental, ¿de qué nos sirve que cada país tenga o que México tenga su información si al final, no sé, Belice y Guatemala la tienen en otro formato o tienen datos que no son compatibles y que al final nuestra información a lo mejor va a ser insuficiente para combatir un problema que al final nos pega de lleno en nuestro territorio? Y bueno, regresándome un poquito a lo mejor lo que puede ser un poco la práctica más actual en México, parte de lo que puede hacer la cooperación internacional, y que por supuesto estamos aquí no para imponer agendas, sino realmente para acompañar también al gobierno mexicano en poder pues justamente atender a sus prioridades, a sus objetivos y a la agenda global también de acceso a la información. El PNUD, justamente por su presencia global, también nuestras oficinas en otros países tienen experiencias en una gran diversidad de temas para poder justamente identificar buenas prácticas, y lo que hemos hecho en otras ocasiones es adaptar, tropicalizar, obtener incluso el apoyo de otros organismos gubernamentales en otros países
para que el gobierno mexicano pues pueda aprovechar esas experiencias que ya se tienen y avanzar hacia sus objetivos. Tampoco quería dejar de mencionar que si bien ya se habló un poquito, ya habló sobre todo, me parece, Eduardo, sobre el hecho de los datos abiertos, también Iraíz mencionaba un poquito que son a lo mejor conceptos un poquito trillados y que la ciudadanía, bueno, al final no todos y todas terminamos de comprenderlo. Sí creo que pues siguen siendo como una base sobre la cual construir e innovar. Y precisamente la cooperación internacional, algo para lo que se presta es para innovar, intentar hallar nuevas maneras, sí, de poner esta información de una manera que pueda ser utilizada por la ciudadanía. Y al final de cuentas, mucho de lo que impulsamos desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene que ver con la participación ciudadana, con que pueda utilizar esta información, que sea accionable y que al final contribuya a la gobernabilidad del país. Por último, en este momento de transición, quisiera, bueno, no dejar de reconocer justamente el robustecimiento de la transparencia en el país en los últimos a lo mejor 20 años, a lo mejor un poquito más, e invitarles a continuar trabajando pues precisamente para lograr que pues mantener a pesar de las transiciones esos avances que se han logrado y también seguir profundizando en medidas como sí me parece importante resaltar, ¿no? O sea, de repente el hecho de publicar información en sistema braille podría ser en lenguas indígenas para que realmente toda la ciudadanía pueda utilizarlo. Y creo que si bien podemos avanzar hacia nuevas herramientas, no hay que dejar de lado estas cuestiones que a lo mejor son como se encuentran en la raíz, ¿no? En que la información pueda ser pues accesible para todos y para todas, independientemente de las condiciones particulares. Y ya para cerrar, nada más mencionar nuevamente este concepto de cadena de la información pública y pues recordar que el hecho de poder asegurar el acceso a la información sí requiere de todas las instituciones integradas en este sistema, pero también tenemos que integrar a otros actores, no nada más otros actores gubernamentales, no nada más organismos internacionales, también a la academia, a la sociedad civil, y por eso me parece muy valioso este foro y este panel en el que estamos, porque creo que justamente hemos podido escuchar sobre distintas perspectivas y al final pues se complementan, ¿no? Creo que algo que tenemos, sí es un tema que vamos a seguir platicando para que no se quede tampoco en este foro y realmente pueda resultar en acciones e iniciativas concretas y ojalá podamos ir viendo pronto los frutos de nuestra colaboración. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues justamente creo que uno de los grandes retos, como ya lo comentabas, pues es trascender estas agendas pues únicamente de los medios tradicionales, a quienes no han tenido la oportunidad de beneficiarse de este derecho, salir de ese espacio acotado de aprovechamiento del derecho, encontrar cauces específicos de aprovechamiento de la información, no limitarnos a la creación y alimentación de plataformas a partir de una inercia administrativa, sino encontrar cauces específicos como la materia
ambiental y bueno, buscar que este aprovechamiento no se quede únicamente en el ámbito nacional, sino conectar con esfuerzos también internacionales en estas mismas materias y así encontrar sinergias nacionales e internacionales. Existen coincidencias en nuestras panelistas y nuestro panelista, pasar de las etiquetas a la realidad, llegar a quienes no tienen internet, utilizar medios que sean culturalmente adecuados para las personas a las que se dirigen e incorporar la transparencia en las acciones gubernamentales más allá de acciones aisladas. Ahora le cederé nuevamente la palabra a la maestra Iraíz Barreto para un mensaje de cierre y de conclusiones a partir de las intervenciones que han tenido nuestros demás panelistas. Bueno, pues después de las intervenciones de Eduardo y Alejandra, pues a uno nada se le queda dando la cabeza vueltas y vueltas y dices, híjole, ¿cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a cerrar? ¿No? Entonces, para nosotros es, a ver, aquí la idea también del panel era decirles cómo va a salir México en la agenda internacional con este tema. Que quede todo, o sea, que quede claro, ¿no? Para todas y todos, México se mantiene firme con los compromisos internacionales en Naciones Unidas, en las convenciones que atañen a esta materia. Tenemos la de Naciones Unidas, la de la OCDE, OEA, Gobierno Abierto. Tenemos una gran cantidad de convenciones que hemos firmado y nos mantenemos. Que ahí nadie le quede duda, México se… No. México mantiene su posición en la agenda internacional. Ahora, ¿qué es lo que sí queremos? Yo en una reunión cuando estábamos en transición, y Tanibet no me dejará mentir, la presidenta dijo, quiero ser la presidenta del país más transparente de la historia. Y dijo, no es cierto, quiero ser la presidenta del país más transparente del mundo. Entonces yo creo que tenemos una coyuntura política importantísima para hacerlo efectivo, ¿no? O sea, a veces sí se necesita muchísima voluntad política para que esas cosas salgan. La narración de Eduardo es muestra clara. O sea, mucha de esta agenda no se pudo implementar más rápido en el país porque hacía falta una convicción política de la importancia de estos derechos. No vamos a dar ni medio paso atrás en esta agenda, pero sí les pedimos que ahora con las responsabilidades en las funciones que ustedes encabezan, veamos a la cooperación internacional, como les decía en un inicio, un mecanismo para hacernos prácticas y ya lo platicamos, ¿no? Estas comunidades de práctica donde puedes aprender lo bueno, pero también lo malo, porque sí, yo también coincido, de lo malo se aprende un montón. No, de lo malo sí puedes decir, por ese lugar yo ya no voy a caminar, pero necesitamos cambiar el enfoque de lo que hacemos en el cotidiano. Si queremos una mejor transparencia, si queremos ser más transparentes, tenemos que construir en fino de una forma totalmente diferente y nuestra apuesta, al menos desde el punto de vista internacional, que es lo que me toca encabezar en esta institución, pero que es un área que abrimos también aquí al resto de los órganos y de las autoridades que nos acompañan, es que creemos comunidades de aprendizaje con los diferentes actores internacionales. ¿Por qué no? A veces una charla de 1 hora con alguien que está enfrentando exactamente lo mismo que tú puede ser más útil que leerte 5 papers o hacer un viaje de 3 días que nomás te desgasta. Entonces, formemos estas comunidades de aprendizaje. Vamos como México a una agenda donde vamos a impulsar muchísimo esta transparencia social, ¿no? O sea, sí le vamos a entrar como parte de nuestras banderas, seremos países que encabecen la agenda de una forma mucho más proactiva, eso también ha sido un consenso claro al interior del gobierno y pues bueno, nosotros estamos convencidos de que con Transparencia para el Pueblo le damos una nueva cara a la transparencia en México, deja de ser una solicitud de información y se convierte en ser un derecho de las y los mexicanos y que tiene que llegar en la forma más accesible posible, así que pues sigamos esta conversación, como lo hemos dicho, que no quede en este panel, mantengámonos en contacto y pues gracias a todo el equipo de Transparencia para el Pueblo por darnos la oportunidad de compartir esta tarde. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, ahora también para un mensaje
de conclusiones y cierre, cedo la palabra al maestro Eduardo Bohórquez. A ver, también para mí es un reto, Irais. Si cada una de las personas que está en este salón escogiera una sola acción transformadora de su área de gobierno o del área en la que se sorprenderían de lo rápido que nos moveríamos en este tema. Una sola, porque cuando uno empieza con un proyecto y empiezo con, ya hay un proyecto y voy a hacer un proyecto, una acción inmediata que le ayude al país, no solo al gobierno, al país a mostrar en una semana que las cosas se están moviendo y están cambiando. Se van a sorprender del efecto social que van a tener si lo hacen. También a modo de conclusión, creo que algo que, qué bueno que Irais lo planteaste en la mañana, pero que se vuelve a plantear aquí, qué bueno que el país entienda que el sistema multilateral y de cooperación es un sistema que vamos a tener que defender como país, porque está en crisis y está bajo fuego, y del sur y del norte. Si no siguieron UNGA ayer, búsquense los videos, porque está a fuego cruzado. Y México tiene que honrar su tradición diplomática, el rol que tuvo en la construcción de este sistema multilateral en San Francisco hace ya varias décadas, y creo que tiene que aprender a importar, pero sobre todo aprender a exportar. Como ustedes saben, a mí me toca mucho coincidir con personas que son consultores internacionales en muchas materias. Y yo no sé por qué tenemos una fascinación con Colombia. Luego me explican, yo estoy tratando de entender por qué nos traemos a todos los exalcaldes. Hacen cosas muy interesantes los colombianos, especialmente comunican bien. Pero yo no veo a los mexicanos en Colombia, ¿verdad? Bueno, a otros sí, pero son fuerzas ilegales. ¿Sí? Yo no nos veo a nosotros allá, o en Brasil sé que está la barrera del lenguaje. Entonces, la cooperación es de dos vías, es de allá para acá y de aquí para allá, pero uno tiene que hacer cosas que valgan la pena, porque si no, como se suele decir en estas mesas, nos vamos a llenar de buenas prácticas, pero pues si hubiera tantas buenas prácticas, no estaríamos enfrentando los retos que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, quitemos las buenas prácticas, concentrémonos en prácticas, cambiemos prácticas de gobierno, cada uno una, no hay necesidad de ponerse muy creativos, somos un chorro en este salón. Y finalmente, creo que la otra parte que también tiene la obligación todo gobierno es saber convocar al talento de un país. Y yo creo que el talento está en muchas partes, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Está en las universidades tecnológicas, en los CEBETIS, en los CETIS, está en universidades autónomas, veo ahí algún contralor de una universidad autónoma del estado de Aguascalientes, y creo que esa sí es un complemento de la voluntad política, y es un gran complemento, que es convocar a la nación a que te ayuden a cumplir las tareas. Llámenlo como gusten, cocreación, pónganle el nombre metodológico que prefieran, hay un chorro de amigos que tienen un montonal de palabras interesantes para esto, pero aprendamos a convocar al talento del país, porque hay mucho, Están en las áreas de matemáticas aplicadas, no solamente en las áreas de derecho, ¿verdad? Están en las áreas de ingeniería, están en los centros CONACYT, pero los que están haciendo cosas en otras disciplinas. Ojalá el liderazgo público se complete con convocar al talento del país. La gente está ávida de participar, incluso donde no hay internet, pero lo que no quiere es perder su tiempo. Lo que quiere saber es que si va a una reunión y pone lo mejor que tiene, eso sí va a cambiar algo. No solo que nos vamos a echar 2 días, 3 días de discusiones para un documento que además se imprime, siglo XXI, y se imprime y queda en un librero al que solo tiene acceso un servidor público. Ojalá convoquen al talento del país, que está ávido de poner su parte en todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y bueno, cedo también la palabra a Alejandra Pinelo para que nos brinde su mensaje de conclusiones y cierre. Adelante, Alejandra. Yo creo que si algo deberíamos llevarnos de este panel también es que debemos ver el acceso a la información como un medio o una herramienta más con fin, porque si no, al final se queda la información ahí y no vemos que nos sirva a combatir o a atender esos desafíos que tanto nos interesan. También quisiera hacer la invitación a todas las personas aquí presentes, bueno, recordarles que desde los organismos internacionales y específicamente desde el PNUD, nos interesa mucho poder trabajar con cada una de sus organizaciones, de sus dependencias, y como ya se comentaba un poquito antes en este panel, la cooperación internacional es para todos y todas. No es algo no es algo inalcanzable, no es algo muy fancy. A nosotros desde el PNUD nos gusta mucho trabajar en lo local, tanto con los estados, con los municipios, con distintas dependencias. Y creo que el trabajo que podamos hacer con ustedes tampoco es que vaya peleado con la agenda gubernamental, que tenga buen gobierno, que tenga transparencia, sino que nosotros lo que vamos a hacer también es ver cuáles son sus necesidades particulares y apoyarles para que también podamos contribuir a ese trabajo que ya se va a estar realizando de manera coordinada a nivel nacional. Realmente no cuesta nada acercarse, un correíto ahí en la página del PNUD, o también yo con mucho gusto les puedo dar mi contacto y podemos conversar sobre cuáles son sus intereses y cómo podemos apoyarles. Y por último también expresar mi agradecimiento por la invitación y por supuesto manifestar, expresar mi voluntad de seguramente seguir en comunicación con transparencia, con buen gobierno, también con otro tipo de organismos, pues para apoyarles en las que sean sus prioridades y sus objetivos y siempre realmente ser ese socio para el gobierno y para la ciudadanía. Gracias, Alejandra. Pues sin duda este panel es muestra de que distintas perspectivas enriquecen el diálogo y dan paso a acciones y a colaboración. Pues de esta manera es como damos por concluido el panel 2, México y su compromiso con la Agenda Internacional de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias. Gracias al panel presente. Les pedimos, por favor, se entreguen los reconocimientos. A la maestra Iraíz Barreto Canales, por favor, un aplauso. A la maestra Alejandra Pinelo Ramírez. Y al maestro Eduardo Bojorquez. Muchas gracias a los panelistas. Para tomar la fotografía oficial, por favor, les solicitamos si pueden bajar del presidium para tomar la fotografía panorámica, y a las y los fotógrafos que suban, por favor, y se pongan de pie las personas que se encuentran dentro del auditorio. Muchas gracias.